Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y hoy veréis por el título que vamos a hablar de una serie de lecturas en base a los signos del zodíaco. A ver, que no cunda el pánico en el sentido de que esto es simplemente por diversión. No tiene más importancia y que al final yo quiero que esto se vea como algo, una excusa para poder usar una serie de adjetivos, una serie de características de la personalidad y poder recomendar una serie de libros que yo quería hablar porque no he hablado hasta el momento. También debo decir que a pesar de que encaje ciertos libros con ciertos signos, no significa que las personas que no sean de ese signo no puedan leer ese libro o que no les pueda interesar. Yo creo que son libros que les puede gustar absolutamente a todo el mundo, pero que podría ser divertido pues, hacer esa asociación de características de la personalidad según el signo con una lectura que yo he pensado que podría encajar. Y básicamente me apetece hacer un vídeo así como más divertido, más distendido, antes de que termine el año, y se me había ocurrido hacer esta idea. Así que nada, simplemente espero que os divierta, que os entretenga y vamos allá. Debo decir que las características son sacadas de Google, que al final esto, independientemente de si creemos o no en la astrología, pues yo sé que también dentro de la astrología como que influyen otros factores, no solamente esto, pero bueno, nos vamos a ceñir a estas características. Vamos a empezar por Capricornio, empezamos con el año natural, y por lo tanto empezamos con ese signo. Personas organizadas, responsables, perseverantes. Bueno, deciros que yo entro dentro de este signo. Tenemos para ellos y ellas una sombra entre los dos, de Elizabeth Mulder. Una sombra entre los dos creo que puede encajar con este signo porque tenemos a Patricia, que es una doctora, ella vive los años 30, ella es pediatra, trabaja en el centro médico del hospital que su hermano tiene, su hermano es más mayor y también es médico. Ella es una fantástica, maravillosa doctora, o sea, la valora muchísimo, es buenísima en su trabajo, pero un día llega Julio, que es su futuro marido, y se conocen y se casan. Ella al final pues también se deja llevar un poco por la pasión o el amor que puede sentir por Julio, pero pronto se da cuenta de que Julio, por muy progresista, por muy abierto de mente, porque él también pertenece a una clase burguesa, no le va a poner la vida fácil para poder mantener esa carrera profesional que ella quiere. Por lo tanto, es esa crítica, ¿no? Que a pesar de la Segunda República y la llegada de la emancipación femenina, pues muchas mujeres tampoco lo tenían tan fácil para seguir con sus carreras. Me gustó muchísimo el final, creo que encaja con Capricornio por ese punto de perseverancia que tiene que buscar Patricia para seguir con su camino, con su carrera, con sus deseos, con básicamente pues, poder ser doctora y ejercer la medicina, que es lo que ella quiere. Hay ese punto de responsabilidad por su parte, de ser una persona pues que tiene que tomar cartas en el asunto. Debo decir que el final me encantó, me pareció súper adelantado a su época. Elizabeth Mulder escribe súper bien, es que no puedo decir lo contrario, escribe de una manera súper elegante, no le sobra ni una coma y se lee muy fácil, así que os lo recomiendo mucho. Vamos a los Acuario. Los Acuario tenemos que son personas independientes, originales, innovadores. Entonces, en este sentido, he decidido que podría estar bien recomendar En la celda había una luciérnaga de Julia Viejo. Lo encontramos en Blackie Books. Lo leí el año pasado, por lo tanto no lo tengo tan fresco, pero sí que recuerdo que es un compendio de relatos y son relatos bastante insólitos, bastante diferentes. No soy yo muy lectora de relatos, pero lo cierto es que cuando leo algunos de ellos me gustan y este me gustó muchísimo, este compendio. En esta compilación encontramos una serie de elementos mágicos o insólitos. Podemos encontrar protagonistas que son fantasmas, por ejemplo. Tampoco me gustaría decir más porque es divertido ir descubriéndolo. Están súper bien escritos los relatos, tienen ese punto mágico o insólito, como digo, que nos genera una especie de cotidianidad, pero con esa magia, por lo tanto no sé si podría encajarse dentro del realismo mágico, no sé muy bien si podría ser así, pero sí que me gustó mucho porque cada relato me parecía súper diferente al anterior, y de ahí que yo creo que a los acuarios les puede encajar, ¿no? Esa originalidad desde la cubierta, como veis, que es súper bonita y súper original, hasta los propios relatos, ¿no? Que son súper diferentes. No sé si esto puede tener que ver, pero sí que leí que Julia Viejo, su escritora favorita es Ana María Matute, entonces yo a Matute no la he leído bien, o sea, me leí un libro hace muchos años y empecé Luciérnagas, pero no lo he continuado. Entonces tampoco puedo yo decir mucho, pero sí que es cierto que he leído por ahí que la ha influenciado mucho en su escritura, entonces no sé si también puede tener pues algunos elementos de Ana María Matute en la misma. Así que para los Acuario recomiendo esta compilación de relatos insólitos y diferentes. Para los Piscis tenemos
que son soñadores, creativos, sensibles, y he decidido incluir Tú mío, Henry de Luca, es el escritor. Este libro lo he leído hace pocas semanas, fui a la biblioteca y me dejé llevar un poco por lo que había allí y vi este libro muy cortito. Es una especie de coming of age en el que un chico muy joven experimenta el primer amor, por lo tanto de ahí que lo haya incluido para los piscis, así sensibles y dados a los sentimientos y a las emociones, y yo creo que puede encajar bastante pues este primer amor muy dulce, muy tierno. Este chico joven pues está en Prócida, que es una isla de la costa de Nápoles, está en los años 50 y por lo tanto todavía vemos las consecuencias en la población de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces este chico pues está como muy empeñado en conocer, en comprender la guerra y por lo tanto le pregunta a la gente de su alrededor, a su tío, a un pescador con el que tiene relación, mientras que se va enamorando de una chica que es rumana y tiene origen judío. Y entonces ahí pues vamos viendo un poco el conflicto que se puede generar. Como digo, una novela muy dulce, una novela escrita de una manera muy bella, muy pausada, muy calmada, que te transporta allí y que me gustó mucho. Así que para los Piscis yo creo que puede ser una buena opción. Bien, para Aries he incluido que son personas enérgicas, apasionadas, leales, y para ello he decidido incluir Tea Rooms, Mujeres Obreras de Luisa Carnés. Esta novela seguramente muchos y muchas la habréis leído. Creo que puede encajar a los Aries porque nuestra protagonista Matilde es una mujer apasionada, lucha por sus ideales, ella está absolutamente decidida a poder mejorar las condiciones laborales de ella misma y de sus compañeras, de manifestarse si es necesario y de apostar lo que sea necesario para poder conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, en esta novela encontramos un salón de té en los años 30 en Madrid y vemos a las chicas que trabajan en ese salón de té, las dependientas, y vemos las condiciones paupérrimas en las que trabajan. O sea, trabajan en condiciones de insalubridad muchas veces, de falta de higiene, de calor, de falta de vestimenta adecuada, de horarios eternos. Y entonces vamos viendo pues, cuáles son la situación de estas chicas obreras y básicamente lo que hace Luisa Carnés es ponerlo sobre la mesa porque ella lo había vivido en su propia piel, ¿no? Sí que tiene un punto cinematográfico y creo que no ahonda mucho en las personalidades de las chicas o se queda un poco de pasada, ¿no? Pero creo que aún así consigue ese retrato perfecto, me gustó muchísimo, es descorazonador en muchos momentos y yo creo que a los Aries les encajaría por eso, ¿no? Por esa lucha de ideales y por tener esa pasión por conseguir los objetivos. En el caso de Tauro, tenemos aquí que son personas tenaces, prácticas, disfrutonas, disfrutonas en el sentido de que pueden como disfrutar, ¿no? Gozar de aspectos de la vida fácilmente, en ese sentido. Y he apuntado una novela que es Comida de Domingo, de José Luis Peixoto, que es un escritor portugués contemporáneo actual. Es la única novela de él que he leído porque en otro vídeo, creo que fue el anterior, saqué Galbellas, que es una novela que tengo en la estantería por leer, pero de él he leído Comida de Domingo el año pasado y me gustó muchísimo. Creo que puede encajar a los Tauro porque es una novela bastante práctica en el sentido de hablar sobre un empresario que es Manuel Rui Naveiro, creo que fue un empresario portugués que existió en la realidad y que él fundó una empresa allí en Portugal y durante el siglo XX pues, fue bastante relevante. Entonces tiene ese punto práctico de conocer historia, de conocer un contexto, como pueden ser los Tauro, pero también creo que tiene ese punto de conocer la vida, ¿no? De las personas que te rodean, de lo que has vivido, de las experiencias. Entonces, esta novela no tiene mucho más, o sea, nos explica Peixoto la vida de este señor, la relación con su mujer, que está toda la vida con ella, de los hijos, sobre todo el contexto también del Portugal del siglo XX, ¿no? De la influencia de la Guerra Civil Española, de la dictadura de Salazar, de también pues después la revolución de los claveles y todo eso. Entonces creo que es muy bonito para conocer este país, pero que también tiene ese punto pues como muy tierno, como muy bello, está escrito de una manera muy poética y yo creo que tiene esa dualidad, ¿no? Puede ser un libro bastante práctico en el sentido de cómo se nos presenta, pero que al mismo tiempo también tiene un punto pues sentimental o tierno de algún modo y que yo creo que puede encajar. En el caso de Géminis, tenemos pues que son personas sociables, comunicativas, volátiles en algunos aspectos, ¿no? Que pueden ser personas pues que pueden cambiar de opinión o que pueden tener diferentes
dualidades en ese aspecto. Entonces, para Géminis he decidido incluir La ciudad y la casa, de Natalia Ginzburg. Lo he decidido incluir porque, siendo los Géminis unas personas muy sociables y de conocer a personas distintas y a estar en diferentes contextos y con diferentes personas, pues La ciudad y la casa es una novela en la que está escrita de una manera, pues, epistolar, y se nos presenta un grupo de amigos de Roma, principalmente, están en los años, pues no sé si son los 60, 70 aproximadamente. He comentado en alguna ocasión que es una de mis novelas favoritas, y aquí Natalia Ginzburg yo creo que nos presenta una novela muy divertida, una novela como con unos personajes bastante inolvidables, bastante cómicos y bastante excéntricos en algunas ocasiones, pero tiene esa vitalidad, ¿no? Entonces creo que por eso podría encajar a los Géminis. También encontramos que el protagonista, Giuseppe, es como está un poco dudoso qué hacer con su vida, ¿no? Finalmente decide pues que sí, que va a vender su casa de Roma y que se va a vivir a Estados Unidos porque su hermano vive ahí, pero sí que vemos que sus amigos lo intentan convencer de que no lo haga, y hay momentos en los que tú puedes incluso dudar si lo va a hacer o no, pero sí que vemos pronto en la novela que sí, que verdaderamente se marcha, pero aún así él pues no deja de tener relación con sus amigos y sigue mandándoles cartas y siguen pues teniendo relación, y ahí vamos viendo pues los distintos componentes del grupo de amigos, y cada vez, a veces tienes la sensación de que van apareciendo más gente, pero Natalia Ginzburg lo sabe llevar muy bien y nos mantiene en una serie de personajes concretos que identificas fácilmente. Y yo creo que por eso, por ese punto sociable o por ese punto incluso divertido, pues podía encajar con este signo. En el caso de los cáncer, tenemos que son familiares, emocionales y empáticos, y he decidido incluir La nieta de Bernard Slink, una novela que me ha gustado muchísimo. O sea, me emocioné mucho. No acabé llorando como tal, pero se me empañaron los ojos y me pareció una novela preciosa. No sé si la incluiré en el top, yo creo que no, pero veremos, porque es una novela que me ha dejado mucho pozo. Bernhard Slink es un escritor alemán que por lo visto es bastante conocido, y él, pues en esta novela lo que nos presenta es un señor que está ya en la tercera edad, podríamos decir, porque está jubilado y eso. Entonces su mujer muere al inicio de la novela, y vemos que su mujer tenía secretos. Él al final, pues recopilando y recuperando todos los objetos de su mujer, pues ve, no sé si era en el diario o unos escritos que ella escribía, pues sucesos de su vida, y ahí vemos que su mujer tenía una hija, que él no conocía, o sea, él no sabía que tenía una hija. ¿Por qué? La cuestión está en que esta novela es muy importante, el tema de la Alemania oriental y occidental. Él está en Berlín, pero porque debe estar como en 2015 o 2016 o por ahí, no recuerdo bien la fecha, pero lo importante es que él vivió gran parte de su vida en la Alemania dividida. Entonces, él vivió en el Berlín occidental, mientras que su mujer era del Berlín oriental. A ella la sacó de manera clandestina por Polonia, entonces la metió en el Berlín occidental, y ella dejó una hija en el Berlín oriental. Entonces, él esto no lo sabía. De aquí acaba descubriendo que tiene una nieta, porque esta hija de su mujer tiene una hija a su vez. Y esta nieta será muy importante, de ahí el título. Entonces, este señor intentará tener una relación con esta nieta, ir a buscarla. Y aquí en esta novela, no quiero contar más porque tampoco quiero desvelar mucho, lo que vemos son las distintas mentalidades, y también un poco como el intentar que cuando una persona no cree lo mismo que tú, y cuando una persona sobre todo tiene pensamientos pues que va en contra de los derechos de otras personas y que tiene pensamientos políticos como que te han inculcado sin plantearte si verdaderamente esto es correcto o no, pues que pueda venir otra persona a plantearte otros principios, a plantearte otras visiones, y salir, ¿no?, de a lo mejor ese adoctrinamiento que te pueden plantear en casa o en la familia. Sabremos mucho también pues, de esa Alemania dividida, de las consecuencias, del neofascismo, de todos estos temas. Y yo creo que es una novela preciosa, tierna, como digo, me emocionó muchísimo, y yo creo que a los cánceres les puede encajar por eso, ¿no?, por ese punto familiar y emotivo, y al final una relación súper bonita entre este hombre y esta nieta, que aunque no sea su nieta de sangre, él la acaba considerando como tal. Y me pongo a pensar en esta novela y me dan ganas de llorar, así que pasamos. Respecto a los Leo, son personas generosas, alegres, seguras de sí mismas. Entonces, he incluido Una mujer inoportuna y Dominic Dune, porque yo creo que es una novela que, primero de todo, a mí me encanta, porque a mí todo lo que sea un entresijo de una clase alta y todo esto me apasiona, me parece súper interesante, y al final creo que a los Leo les puede encajar por el tema de ser una novela que, a pesar de que pasan cosas como muy turbias y cosas bastante chungas, es una novela que yo la recuerdo muy luminosa. O sea, una novela en la que me lo pasé súper bien,
una novela muy de playa, una novela muy, muy hacia afuera, una novela yo creo que pues muy Leo en ese aspecto, como muy de seguridad también, porque muchos de los personajes que hay en esta novela pues están muy seguros de sí mismos, de su proyección a los demás, de su imagen, aunque después es verdad que vamos viendo que todos tienen secretos y que no todo es tan seguro como parece. Pero creo que tiene ese punto, pues como digo, de cierta alegría que puede parecer en un inicio, pero que después pues tiene también una capa importante y también tiene una cierta profundidad, aunque no deja de ser una novela muy salseante, pero está muy bien escrita. De hecho, a Dominic Dune yo lo voy a seguir leyendo, ya he fichado alguna otra novela de él, que voy a leer seguramente de manera próxima, y deciros por curiosidad que Dominic Dune era escritor de Vanity Fair, así que podéis ver un poco el estilo. En esta novela, en Una mujer inoportuna, nos acerca a una familia que está compuesta por Pauline y por Jules Mendelson, creo que es, si no recuerdo mal los nombres, y básicamente ellos son la pareja ideal. Ellos viven en Los Ángeles, ahí en la costa, son perfectos, tienen obras de arte, son millonarios, tienen un grupo de amigos muy sólido, están muy bien considerados por la alta sociedad, pero detrás pasan cosas que ya no son tan aceptables. Hay mentiras, hay asesinatos, hay secretos, hay situaciones en las que pues, ellos hacen cosas reprochables para tapar y para proteger a los suyos y para proteger sobre todo su apariencia y su reputación. Así que esta novela os la recomiendo muchísimo si queréis leer algo ligero. Es muy gruesa, pero se lee súper fácil, es súper entretenida, está muy bien escrita, los personajes están súper bien perfilados y hay, pues como digo, hay asesinatos también, hay mentiras, hay engaño, hay traición, así que os la recomiendo mucho. Como digo, obviamente se lo recomiendo para el signo en cuestión, pero lo recomiendo para todos y todas. Respecto a los Virgo, tenemos que son analíticos, estructurados, pragmáticos, y en ese sentido he decidido incluir La promesa de Damon Galgut. Es una novela que ganó el premio Booker Prize, creo, hace un par de años o por ahí, y es una novela que a mí me gustó muchísimo el año pasado. Me lamento mucho no tenerla, la leí por el biblio. Bien, esta novela trata sobre los Swart, que son una familia de africanos que viven en Sudáfrica a lo largo del siglo XX y está formada por el padre al inicio de la narración, los tres hermanos, que son Anton, Astrid y Amor. Amor es el mejor personaje, en mi opinión, el único personaje que tiene corazón en esa familia. Entonces, ella, cuando es una niña, escucha que el padre le promete a la madre que van a donar la casita pequeña que hay dentro en el terreno familiar a la criada negra que tienen los Swart. Entonces, la novela gira en torno a esa promesa, si se le entrega o no esa casita a la criada, qué piensan los hermanos, las peleas, las trifulcas, el egoísmo, la mezquindad que hay en todo ello. Y no solamente creo que es interesante, en este caso para los Virgo, en sí mismo la trama, sino sobre todo por la estructura, ¿no? La estructura está dividida de una manera muy concreta, que no quiero comentar para no hacer spoiler, pero es una estructura como muy fija, muy concreta, bastante clara en cuanto a la estructura, aunque sí que es verdad que la manera de escribir de Damon Galgut, debo decir que es un poco desconcertante. Hay que entrar bastante en cómo escribe, porque a veces te puedes perder o puedes no estar identificando exactamente quién está hablando, o porque no es un flujo de conciencia, pero a mí me recordó un poco así. Entonces es una manera de escribir como que hay que estar un poco atento, pero no es difícil. Y también vi que era bastante innovador, pero en cuanto a la estructura, por eso lo he incluido en este signo, creo que es como muy concreta y por eso puede ser como muy interesante. Y creo que al final este libro está perfecto para personas que les gusten las sagas familiares. Las sagas familiares, también conocer sobre contextos de otros países, en este caso Sudáfrica, aprendí bastante pues, sobre la abolición del apartheid, sobre las consecuencias, todavía las desigualdades raciales que hay a pesar de la abolición pues de esta medida. Y la verdad es que me gustó mucho. Amor me parece un personaje inolvidable y que para mí salvó toda la narración, porque en esta familia la gente no es que sea muy buena, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Este libro es buenísimo. En cuanto a los Libra, he incluido que son diplomáticos, equilibrados y estetas, es decir, personas que les gusta el arte, dan valor a la estética, ¿no? y a la belleza, de algún modo. Entonces, en este sentido, he decidido que podía estar bien hablar de Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote. Esto básicamente se ha dado porque
claro, tenemos todos muy asociado este libro con la película y con Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es mi actriz favorita de todos los tiempos, entonces, claro, yo asocio ese glamour y esa elegancia, lo he asociado a ser una persona esteta, ¿no? Una persona pues que le importe y que le dé valor, ¿no? A esa belleza, a esa elegancia, a esa estética, al buen gusto, y por lo tanto los Libra, pues que son personas con buen gusto. Creo que Desayuno con Diamantes, Desayuno en Tiffany's, en el caso del libro, puede encajar. No sé si merece presentación, pero bueno, trata sobre Holly Golightly, ¿no? Que es una chica que no tiene una vida muy fácil y que ella pues tiene que estar supeditada a un trabajo que conlleva ser la compañía de muchos hombres para poder sobrevivir en el Nueva York de los años 60 aproximadamente. Un día llega un escritor a su edificio, un escritor pues que también tiene sus cosas y que establecen una especie de relación. Entonces siempre veremos la historia a través de los ojos de este escritor y veremos a Holly dentro de la visión de este hombre, ¿no? Porque es una mujer pues muy libre, una mujer que si tiene que tomar decisiones difíciles por su bienestar, pues lo hará. Y debo decir que la película y el libro se parecen muchísimo, pero los finales son distintos. Así que en ese aspecto yo creo que Hollywood nos dio otro final diferente que no el de la novela. Y yo creo que para los Libra, pues ese punto, como digo, de glamour y estética y elegancia y buen gusto, pues esta novela es una novela de buen gusto, ¿no? En cuanto a los Escorpio, tenemos aquí que son pasionales, misteriosos, intuitivos. Y por eso esto estaba muy claro, lo que más sentido tenía era poner Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Y esto básicamente es porque es una novela pues oscura, es una novela mística, es una novela que tiene pues hechos paranormales y que yo creo que los Escorpio pues siempre se asocia a ese misterio, ¿no? Y a ser unas personas muy reservadas, un poco misteriosas y que yo creo que podía encajar entonces esta novela, que podía ser de su interés de ellos. Y también es una novela en la que hay grandes pasiones, hay grandes amores, hay grandes desamores, hay grandes relaciones, tanto familiares como románticas, y por eso creo que podía encajar muy bien para este signo. Y en cuanto a los Sagitario, pues tenemos que son nobles, sinceros y aventureros, y yo creo que por ese punto de aventura, de que tengan ese interés por salir, conocer, viajar y tal, pues he incluido dos libros, he hecho un poco de trampa, creo que solamente se puede leer el primero sin necesidad de leer el segundo, pero a quien le guste el primero, pues que sepáis que también hay un segundo. Estoy hablando de Los días del Cáucaso, de Vanine, en el caso del primer libro. El segundo libro se llama Los días de París, están publicados en Siruela. Bueno, pues es un libro autobiográfico de Vanine, que fue una escritora de Azerbaiyán, muy interesante, y yo creo que por ese punto de otra cultura y conocer pues esta parte del mundo, ¿no? El Cáucaso, pues creo que a los sagitarios les puede encajar. Pues Los días del Cáucaso trata sobre la infancia de Vanine. Vanine vivía pues en una familia muy acomodada. El petróleo les había hecho crear una fortuna importante, pero tenía unos familiares muy excéntricos que se apostaban pues la fortuna, unas primas también muy curiosas, una abuela muy musulmana, así como más estricta, después tenía una institutriz alemana, y la niña pues vivía en una especie de burbuja, ¿no? En su Bakú, de primera mitad del... No sé si es primera mitad del siglo XX o la última del siglo XIX, pero creo que estamos a los primeros años del siglo XX, es que ya hace años que me leí este libro. Y, y vamos viendo, pues eso, esa infancia, esos primos, esa relación que establece. Ella también tiene un punto irónico y un punto cómico, que a mí me hace mucha gracia cómo se tomaba la vida Vanine, teniendo en cuenta que llegaron los bolcheviques a Bakú, por lo tanto el ejército rojo invadió Bakú y ellos tuvieron que salir por patas, huir primero a Estambul y después huyen a París. De ahí el segundo libro, Los días de París. En Los días de París, Vanini nos explica pues su vida en París, cómo sobrevivir y ser una mujer que no ha trabajado nunca, que viene de la alta burguesía pues de su país de origen, cómo espabilar en ese sentido. Y vemos como que hace de modelo y tiene relación con ciertos intelectuales rusos de la época, porque por lo visto en esa época pues París estaba lleno de personas que provenían de Rusia, también por el asunto de la invasión y por no ser compatibles con las ideas de los bolcheviques.
Y la verdad es que son novelas muy ligeras, con ese punto cómico. Le pasan cosas duras a Vanine, la verdad, porque se ve pues precarizada, se ve obligada a casarse con un hombre que no desea, entonces se ven situaciones complicadas, pero aún así está explicado de una manera luminosa y nos permite conocer pues un contexto muy concreto, una cultura muy diferente probablemente a la nuestra, y yo creo que por eso podía encajar a los Sagitario, y creo que son novelas pues que estaría bien pues tenerlas en el punto de mira en ese aspecto, si se quiere leer pues algo un poco diferente. Y bien, este vídeo llega hasta aquí, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya parecido divertido. Como digo, no tomárselo tampoco con mucha seriedad en ese aspecto, pero creo que podría ser divertido pues encajar estos libros en ciertas premisas que son pues los signos. Como os he dicho, podéis perfectamente leer el libro que queráis, tengáis el signo que tengáis, pero creo que podría estar divertido por lo menos plantear esto. Recordaos que os dejo mi Instagram en la cajita de información. Recordaos que si os ha gustado este vídeo le podéis dar like, le podéis también activar el botón de la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. También deciros que ya solo queda un vídeo para terminar el año, que será el de mejores lecturas. Tengo muchísimas ganas de prepararlo, pero también ver el de los demás compis. Bueno, como sabéis, siempre me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido, si algún libro os interesa, si lo habéis leído o no, si lo vais a leer, cualquier cosa. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!